Página 131. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. 0.9f. Virtud y vicio. Pero al cabo de un mes, una semana o quizá mucho antes, cuando la idea del agradecimiento y, por consiguiente, la gratitud del ganador se ha disipado, cuando el perdedor ya recobró su buen humor, se ríe de sus pérdidas y cesa el motivo de la piedad del ganador, cuando los temores del afortunado de atraer sobre sí la mala voluntad y la envidia del perdedor han desaparecido, es decir, tan pronto como todas las pasiones se han ido y las inquietudes del instinto de conservación ya no retienen los pensamientos del ganador, este no solamente confesará sus ganancias sin escrúpulos, sino que, si su vanidad interviene, hará alarde de ellas e incluso las exagerará. Es posible que, cuando juegan juntas personas que están enemistadas y quizá deseosas de provocar una pelea, o cuando los hombres juegan por broma sin otra intención que competir en habilidad, sin más ambición que la gloria de la victoria, no suceda nada de lo que he manifestado. Diferentes pasiones nos obligan a adoptar medidas distintas. Lo que he dicho se refiere, naturalmente, a los juegos corrientes en que se expone dinero, en los cuales el hombre tiene interés en ganar y se arriesga a perder lo que aprecia. Sé muy bien que, aun en este caso, muchos objetarán que ellos, aunque hayan podido ser culpables de ocultar sus ganancias, nunca han sentido, sin embargo, esas pasiones a las que aludo como causa de esta debilidad. Nada tiene esto de extraño, pues son pocos los hombres que se permiten perder el tiempo, y menos todavía los que saben escoger el método conveniente para analizarse a sí mismos como debieran hacerlo. Ocurre con las pasiones de los hombres lo mismo que con los colores de las telas, es fácil distinguir un rojo, un verde, un azul, un amarillo, un negro, etc., en distintos lugares, pero hay que ser un artista para poder desentrañar la diversidad de colores y sus proporciones en el conjunto de una tela bien tramada. Del mismo modo, todo el mundo puede descubrir las pasiones mientras sean claras y una sola absorba todo el ser del hombre, pero es muy difícil determinar todos los motivos de que se componen las acciones que son el resultado de una mezcla de pasiones. Y la virtud, que de la política había aprendido mil astucias, por la feliz influencia de esta hizo migas con el vicio. Puede decirse que la virtud hace amistad con el vicio cuando unas gentes buenas e industriosas, que mantienen a sus familias y educan decentemente a sus hijos, pagan sus impuestos y son, en muchos sentidos, útiles miembros de la sociedad, se ganan el sustento con algo que depende principalmente de los vicios de los demás o que está muy relacionado con ellos, sin que por eso sean culpables ni contribuyan a su desarrollo de otro modo que por medio del comercio, como pueden serlo un boticario de los envenenamientos o un cuchillero de los derramamientos de sangre. Así, el mercader que envía maíz o telas a los países extranjeros para adquirir vinos y licores alienta el desarrollo y la industria de su propio país, es un benefactor de la navegación, aumenta los ingresos aduaneros y favorece en diversas formas al público, sin que se pueda, sin embargo, negar que depende principalmente de la prodigalidad y de la embriaguez. Porque si nadie bebiera vino, salvo los que lo necesitan, ni estos más que lo necesario para su salud, toda esa multitud de mercaderes en vinos, taberneros, toneleros, etc., que tanto abundan en esta floreciente ciudad, se encontrarían en una condición miserable. Otro tanto puede decirse, no solamente de los fabricantes de naipes y dados, sino de los merceros, tapiceros, sastres y tantos otros que son ministros inmediatos de una legión de vicios, que morirían de hambre en medio año si el orgullo y la lujuria fueran alguna vez desterrados de la nación. Aún el peor de la multitud, algo hacía por el bien común. Sé que esto parecerá a muchos una extraña paradoja, y que se me preguntará qué beneficio puede recibir el público de ladrones y salteadores. Por mi parte,
confieso que son muy perniciosos para la sociedad humana y que los gobiernos deberían tomar todas las medidas imaginables para erradicarlos y destruirlos. Sin embargo, si toda la gente fuera estrictamente honesta y nadie se entremetiese ni fisgara más que en sus propios asuntos, la mitad de los herreros de la nación estarían en busca de empleo. La abundancia de herrajes, que ahora sirve tanto de ornato como de defensa, que se ve por todas partes, en la ciudad y en el campo, no tiene otra justificación que la de asegurarnos contra los atentados de asaltantes y cacos. Si se piensa que lo que he dicho no viene al caso y mi afirmación sigue pareciendo una paradoja, me gustaría que el lector reflexionara sobre el consumo de las cosas y se convenciera de que el más perezoso y menos activo, el más libertino y pernicioso de los seres, todos están obligados a contribuir al bien común. Mientras las bocas pidan pan y continúen consumiendo y, por tanto, destruyendo lo que la industria produce y proporciona diariamente, tendrán, aunque no quieran, que ayudar a mantener a los pobres y a los cargos públicos. El trabajo de millones pronto se paralizaría si, como digo en la fábula, no hubiera otros millones que ocupábanse en destruir sus manufacturas. Pero no hay que juzgar a los hombres por las consecuencias que puedan seguir a sus acciones, sino por los hechos mismos y por los motivos que parecen ser causas de ellas. Si a un avaro de mala índole, que es casi un plomo y que apenas gasta al año 50 libras, aunque no tenga parientes que hereden su riqueza, le robaran 500 o 1000 guineas, no cabe duda de que tan pronto como este dinero empezara a circular, la nación saldría ganando con el robo, recibiendo con ello un beneficio tan efectivo como si un obispo hubiera legado la misma cantidad al pueblo. Sin embargo, la justicia y la paz de la sociedad exigen que se cuelgue a los que robaron al avaro, aunque los comprometidos fueran una media docena. Ladrones y rateros roban para la subsistencia, o porque lo que pueden ganar honradamente no les es suficiente para mantenerse, o porque acaso tengan aversión al trabajo constante. Desean satisfacer sus sentidos, tener víveres, bebidas fuertes, prostitutas y holgazanear cuando les apetezca. El hostelero que los entretiene y acepta su dinero, conociendo su procedencia, es casi tan villano como sus huéspedes. Pero, si es un hombre prudente que los explota con maña, ocupándose solo de lo que le incumbe, cogerá su dinero y cumplirá con los que trata. El fiel dependiente, cuya principal aspiración es el provecho del amo, le sirve toda la cerveza que desean y cuida de no perder a su cliente en tanto que sea bueno el dinero del hombre, piensa que no es cuestión suya examinar de dónde lo saca. Mientras tanto, el rico cervecero, que deja en manos de sus sirvientes todo el cuidado de la administración y no sabe nada del asunto, pero tiene su coche, obsequia a sus amigos y disfruta de sus placeres con holgura y con la conciencia tranquila, adquiere hacienda, construye casas y educa a sus hijos en la abundancia, no piensa siquiera en los infelices que realizan el trabajo, en los torpes que hacen el transporte ni en los ardides que emplean los bribones para lograr el artículo, gracias a cuya enorme venta amasa a él sus inmensas riquezas. Un salteador de caminos, encontrándose con un respetable botín, da a una pobre y vulgar ramera, de su agrado, 10 libras para que se vista de nuevo de pies a cabeza. ¿Existe algún mercero tan escrupuloso que se niegue a venderle tela de raso, aunque conozca la profesión que ejerce? La mujer tendrá zapatos, medias, guantes, corpiño y la modista, la costurera, el lencero, todos lucrarán con ella, y el centenar de diferentes mercaderes que dependen de estos disfrutarán a su vez de su dinero antes de fin de mes. Entretanto, el generoso caballero, que casi ha agotado su caudal, se echó otra vez al camino, pero esta vez, al segundo día de haber cometido un robo cerca de Igate, fue apresado con uno de sus cómplices, y en la siguiente sesión del jurado les condenaron y les aplicaron la ley. El dinero debido por la denuncia fue a manos de 3 campesinos, que le dieron admirable empleo. Uno era un honrado granjero, hombre sobrio y sufrido, pero castigado por la desgracia el verano anterior, a causa de la gran mortandad de ganado,
De cada 10 vacas que tenía había perdido 6, y ahora el amo, a quien debía 30 libras, le había embargado todas. El otro era un jornalero que luchaba a brazo partido por la vida, tenía una mujer enferma en casa y varios niños a quienes alimentar. El tercero, jardinero de un gran señor, había sustentado casi durante año y medio a su padre en la cárcel, a donde éste había ido a parar por haber dado una fianza a favor de un vecino por la cantidad de 12 libras. Este acto de deber filial era tanto más meritorio cuanto que el hombre estaba comprometido desde hacía algún tiempo con una joven cuyos padres, que estaban en buena posición, no querían dar su consentimiento hasta que nuestro jardinero pudiera demostrar que tenía 50 guineas de su propiedad. Las más de 4 ventenas de libras que cada cual recibió sirvieron para sacarles de las dificultades que los agobiaban, convirtiéndoles, en su opinión, en los seres más felices de la tierra. Nada es más destructor, tanto para la salud como para la eficaz laboriosidad del pobre, que el infame licor tan popular ahora, cuyo nombre en holandés deriva del enebro, y que el lacónico humorismo de la nación reduce, de una palabra de mediana longitud, a un monosílabo, el intoxicante gin, que encanta al inactivo, al desesperado y a los locos de ambos sexos, que hace al famélico borrachín contemplar sus harapos y su desnudez con estúpida indolencia o celebrarlos con necias risotadas y con las bromas más insulsas. Licor que es lago de fuego líquido que inflama el cerebro, quema las entrañas y abrasa todos los órganos interiores y, al mismo tiempo, un leteo de olvido en el que el desventurado se sumerge ahogando sus cuidados más apremiantes y, con su razón, todas las angustiosas reflexiones sobre los niños que lloran de hambre, las escarchas invernales y los horribles hogares vacíos. En los temperamentos violentos y adustos este licor hace a los hombres pendencieros, los convierte en brutos y salvajes, les impulsa a pelearse por cualquier cosa y a menudo ha sido causa de asesinatos. Ha debilitado y destruido las más fuertes constituciones, sumiéndolas en la consunción, y ha sido la fatal e inmediata ocasión de apoplegias, locuras y muertes repentinas. Estas últimas calamidades, como no ocurren con frecuencia, pueden pasarse por alto, pero no puede hacerse otro tanto con las muchas enfermedades típicas del alcohol que diariamente y a cada hora se manifiestan, tales como pérdida del apetito, fiebres, ictericia negra y amarilla, convulsiones, cálculos y arenillas, hidropesía y leucorrea. Entre los tontos admiradores de este veneno líquido, muchos de los cuales pertenecen a las clases más menesterosas, por un sincero afecto al artículo se convierten en comerciantes en él y se complacen sirviendo a los demás lo que a ellos mismos les gusta, así como las rameras se hacen celestinas para subordinar los beneficios de una profesión a los placeres de otra. Pero, como estos pobres desarrapados beben generalmente más de lo que ganan, rara vez logran mejorar con las ventas de gin las miserables condiciones en que trabajaban cuando solo eran consumidores. En los suburbios y en los arrabales de las ciudades, en los lugares de más vil concurrencia, apenas hay una casa en la que, en uno u otro rincón, no se lo vendan, unas veces en los sótanos y otras en las bohardillas. De este estigio don abastecen a los mercachifles otros de más categoría, dueños de tabernas oficialmente autorizadas, cuya suerte es tan poco envidiable como la de los primeros, pues no conozco entre las gentes de la clase media recurso más miserable para ganarse la vida que este oficio. Quien quiera medrar con él tiene, en primer lugar, para no dejarse embaucar por timadores y taures, no apocarse con las blasfemias y las imprecaciones de cocheros de punto y soldados de infantería, estar dotado de un temperamento vigilante y desconfiado, así como temerario y resuelto. En segundo lugar, conviene que sea diestro en contar chistes soeces y lanzar estruendosas risotadas, y conocer todos los recursos necesarios para seducir a los parroquianos y sacarles el dinero, estar muy ejercitado en las chanzas y bromas groseras a las que el populacho suele recurrir para burlarse de la prudencia y de la sobriedad. Deberán mostrarse afable y obsequioso con los seres más despreciables, estar siempre dispuesto a ayudar solícitamente al faquín que brega con su fardo, estrechar cordialmente la mano de la cestera,
saludar muy finamente a la moza de las ostras y tratar con familiaridad al mendigo. Tendrá que ser capaz de soportar, con paciencia y buen humor, los actos más asquerosos y el lenguaje más vil de indecentes granujas e impúdicos libertinos, y, sin fruncir el ceño ni mostrar la menor aversión, aguantar la hediondez, la escualidez, el ruido y la impertinencia que la indigencia, la pereza y la embriaguez más extremas producen en el vulgo más desvergonzado y abandonado. El enorme número de estas tiendas a que me refiero, esparcidas por toda la ciudad y sus alrededores, son una asombrosa evidencia de los muchos seductores que, en una ocupación legal, contribuyen a la propagación y al aumento de toda la indolencia, al embrutecimiento, indigencia y miseria cuya causa inmediata es el abuso de estos aguardientes, para elevar sobre la mediocridad quizá a una docena de hombres que trafican al por mayor en este mismo artículo, mientras que, entre los pequeños comerciantes al por menor, aun los habilitados que he indicado, el número de los que fracasan y se arruinan por no poder abstenerse de la circesca copa que ofrecen a los demás es mucho mayor, y hasta los más afortunados se ven toda su vida obligados a aceptar sufrimientos poco vulgares, soportar injusticias y tragarse todas las cosas desagradables y ofensivas que he enumerado, por poco más del simple sustento y pan de cada día. Página 135.